Muy buenas tardes, vengan todos a este webinar, Superación de la Pobreza desde la Agenda 2023, un desafío global que exige liderazgos locales. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se han inscrito a este webinar y saludarlos en nuestro país Colombia y aquellos países hermanos que también están participando y nos están siguiendo en estos momentos. Antes de entrar en materia, quiero agradecerle a los equipos de Cone Group, Juárez Colombia, Metaverso Estatal, la Corporación Florentino González y Victris, por hacer posible estos espacios de análisis, reflexión y propuestas para avanzar hacia los territorios sostenibles y climáticamente inteligentes. Quiero recordarles a todos los presentes que a cada uno de sus correos les ha llegado un enlace para que a través de este formulario nos puedan escribir y hacer sus aportes para enriquecer este espacio y análisis de reflexión. Bueno, este es nuestro segunda jornada de tres que tenemos programada, de cual vamos a dedicar al análisis de la pobreza. Y esto porque debemos nosotros actuar coordinadamente para poderla superar. El jueves pasado nos dimos la oportunidad de revisar algunas definiciones que son empleadas en la actualidad para diseñar estrategias e implementar políticas públicas que le hacen frente a este flagelo. También nosotros estuvimos revisando las diferencias entre la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, y entre la pobreza urbana y la pobreza rural, logrando precisar sobre estos liderazgos que se pueden ejercer desde las entidades públicas y el rol necesario que se debe asumir la sociedad civil organizada. El día de hoy, pues bueno, vamos a analizar la pobreza desde la óptica, desde los objetivos de desarrollo sostenible, y para ello trataré de guiar a nuestros panelistas, del cual le doy la bienvenida a Juan Carlos Castro y Fabio Cancila, para que a través de una serie de preguntas nos puedan ayudar a ubicarnos bien en el significado y el alcance de la Agenda 2023 y su relación con la superación de la pobreza. Para ello, vamos a preguntarle a Juan Carlos y agradecerle nuevamente a Juan Carlos por su participación y su presencia. Y nos gustaría que nos contara qué son las Naciones Unidas y por qué es tan importante. Saludos, Fabio, Luis y todos los amigos y amigas en este espacio. Gracias por esta pregunta en este segundo webinar en un tema tan importante y de impacto mundial como lo es la pobreza. Hablar de las Naciones Unidas es hablar del resultado de un acuerdo, del resultado de un conflicto. Y por eso hay que entender que las Naciones Unidas se fundaron el 24 de octubre de 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo fue el prevenir futuros conflictos y fomentar la cooperación internacional. Esa carta elaborada en las Naciones Unidas, que fue firmada por 51 países en San Francisco, estableció sus principios y estructuras básicas, incluyendo la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia y el Secretario General. La creación de la ONU marca un esfuerzo colectivo para mantener la paz y la seguridad mundial, promover el desarrollo económico y social y proteger los derechos humanos. En las décadas siguientes, la ONU creció significativamente tanto en número de miembros como en la amplitud de sus misiones. En el año 1960, la descolonización llevó a la incorporación de numerosos países africanos y asiáticos, reflejando el cambio en la composición global y los desafíos que enfrentaba la organización. Luego vino un proceso complejo que se denominó Guerra Fría, en la cual la ONU sirvió como un foro crucial para la diplomacia entre las superpotencias, aunque a menudo se vio limitada por los vetos en el Consejo de Seguridad. Con el fin de la Guerra Fría, la ONU asumió un papel más activo en la resolución de conflictos, interviniendo en crisis como la Guerra del Golfo del 91, también llevó a cabo misiones de mantenimiento de la paz en lugares como los Balcanes, África, Asia.
pero también es cierto que la ONU intensificó sus esfuerzos en áreas como la lucha contra el cambio climático, la promoción de los derechos humanos y la erradicación de la pobreza, mediante iniciativas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre el 2000 y el 2015, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son el objeto de este webinar 2015-2030, en el cual estamos en su fase intermedia y de gran fundamento. Entonces, Luis, ese sería como mis aportes sobre en qué consiste la ONU. Muchas gracias, Juan Carlos. Con esta breve introducción que nos hace Juan Carlos sobre Naciones Unidas, se ratifica la relevancia, así como el rol que asume en la actualidad como plataforma vital para la cooperación internacional, enfrentando desafíos complejos como la crisis humanitaria, como la pandemia globales y las amenazas del cambio climático. Por eso, Juan Carlos, aprovechando que nos has abierto el espacio con el conocimiento de Naciones Unidas, te pedimos que nos profundice un poco más en un aspecto relevante. Y sería, ¿cuántas agencias del sistema de Naciones Unidas existen y cuál de ellas tiene aportes en asuntos en la superación de la pobreza? Claro que sí, Luis. Es importante este tema porque aquí se materializa de alguna manera elementos que hemos visto en otros webinars, por ejemplo, como es la articulación de actores en los procesos de solución de problemas. Entonces, es probable que al enumerarlas, algunas se me queden por fuera. Sin embargo, podríamos contar cerca de 29 agencias, de las cuales las que identifico con acciones preponderantes en la superación de la pobreza, entre otras, podrían ser: 1, el PNUD, denominado Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual se enfoca fundamentalmente en la erradicación de la pobreza. ¿Ya? Trabaja en diversas áreas como la gobernanza, la reducción de riesgos de desastre, el cambio climático y la igualdad de género para promover un desarrollo sostenible. Otra agencia de gran importancia es la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la cual trabaja para eliminar el hambre y la malnutrición, mejorar la seguridad alimentaria y promover una agricultura sostenible, que es un aspecto clave para la reducción de la pobreza rural. Otra agencia es el IFAD, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que centra su trabajo en empoderar a las poblaciones rurales pobres para mejorar su seguridad alimentaria, para mejorar su nutrición y sobre todo sus ingresos. Por lo tanto, promueve el desarrollo rural y la agricultura sostenible. Seguidamente podríamos plantear la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que aunque su enfoque principal es el bienestar de los niños, sus programas de educación, salud y protección social contribuyen significativamente, pues, de hecho, a la reducción de la pobreza. Hay un programa que se llama Programa Mundial de Alimentos, WFP por sus siglas en inglés, el cual proporciona asistencia alimentaria en situaciones de emergencia y trabaja para mejorar la nutrición y la resiliencia, ayudando a las comunidades a superar la pobreza y la inseguridad alimentaria. Otra agencia importante es la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, la cual promueve la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, que es un elemento crucial para la superación y la reducción de la pobreza. Bueno, otra que podríamos mencionar tiene que ver con la UNESCO, ¿ya? Que es la agencia o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A través de sus organismos y su programa de educación y desarrollo sostenible, la UNESCO contribuye a la erradicación de la pobreza al mejorar el acceso a una educación de calidad para todos. Otra agencia importantísima es Habitat, que es el programa para los asentamientos humanos. Esta agencia trabaja para mejorar las condiciones de vida en asentamientos urbanos y rurales, promoviendo el desarrollo urbano sostenible y la reducción de la pobreza.
Miren lo importante de cómo se atraviesa la pobreza en ese trabajo conjunto de estas agencias. Otra que hay que mencionar también es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la cual desarrolla programas de salud reproductiva, planificación familiar y derechos reproductivos. Contribuye a la reducción de la pobreza al mejorar la salud y el bienestar de la familia. Una agencia que por los conflictos en el mundo ha tenido gran papel en la solución de problemas y en la ayuda a los refugiados es ACNUR, que se denomina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta agencia proporciona asistencia y protección a los refugiados y desplazados, ayudándolos a reconstruir sus vidas y superar la pobreza. Por último, quisiera mencionar la agencia ONU-SIDA, que es el programa sobre el VIH-SIDA, que su objetivo central es trabajar para combatir el VIH-Sida y sus impactos socioeconómicos, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida y a la reducción de la pobreza entre las comunidades afectadas. Yo creería que con estas 11 agencias podríamos mostrar el papel de la ONU con su diversidad de agentes, que serían los actores fundamentales a nivel internacional, que pueden aportar a la solución del problema de pobreza en nuestro país. Gracias a Luis y Fabio y amigos y amigas. Excelente, Juan Carlos, por esas apreciaciones de esas 11 partes de lo que conforman las Naciones Unidas. Y nos queda muy claro que realmente Naciones Unidas es un universo completo y que vale la pena el esfuerzo de dedicarle tiempo a estudiar su conformación, así como la constante producción de información, conocimientos sobre el desarrollo, la construcción de paz y en general de todos los acuerdos globales que de forma directa o indirecta influyen en nuestras vidas en los territorios. Y desde esa panorámica, la verdad que nos queda como bastante claro la dimensión que tiene Naciones Unidas. Me gustaría preguntarle a Fabio, Fabio, ¿cuáles son los antecedentes que debemos conocer acerca de los objetivos de milenio y los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, Luis Gabriel, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ti, para Juan Carlos y, por supuesto, para todas las personas que están conectadas en este espacio tan importante. Y valiéndonos de esta introducción tan importante que hace Juan Carlos en relación con Naciones Unidas y las diversas agencias, aquí lo que habría que considerar en relación, por ejemplo, con los objetivos del milenio, es que surgieron como una iniciativa global para abordar las mayores problemáticas de desarrollo en el mundo. Sus antecedentes se remontan a la Cumbre del Milenio de la ONU, celebrada en septiembre del año 2000 en Nueva York. En ese escenario, 189 Estados miembros y más de 20 organizaciones internacionales se reunieron para adoptar la Declaración del Milenio. Esta declaración delineó una visión compartida para reducir la pobreza extrema y mejorar el bienestar humano a nivel mundial para el año 2015. La declaración identificó 8 objetivos específicos, Luis Gabriel, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcaban desde la erradicación de la pobreza hasta la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, el objetivo número 1 era erradicar la pobreza extrema y el hambre. El objetivo número 2, lograr la enseñanza primaria universal. El objetivo número 3, promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres. El objetivo número 4, reducir la mortalidad infantil. El número 5, mejorar la salud materna. El objetivo del milenio número 6, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. El objetivo número 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y el objetivo del milenio número 8 era fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Cada objetivo tenía metas específicas y plazos definidos, con indicadores concretos para medir el progreso. La implementación de los objetivos de desarrollo del milenio fue apoyada por una amplia colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado y la sociedad civil. Uno de los principales avances logrados durante los 15 años de los objetivos del desarrollo del milenio fue precisamente la reducción significativa de la pobreza extrema. Según los informes de seguimiento, el número de personas
que viven con menos de 1.25 dólares al día se reduzca a la mitad. Aquí recuerden el webinar anterior cuando hacíamos alusión a la medida que en un momento dado usaba el Banco Mundial de 1,90 centavos de dólar. El otro aspecto era en relación con que se lograron avances notables en la educación primaria, con tasas de matriculación que aumentaron considerablemente en las regiones de desarrollo, especialmente en África subsahariana. Además, la mortalidad infantil se redujo casi a la mitad y la proporción de personas sin acceso a agua potable mejoró sustancialmente. A pesar de todos estos avances, Juan y Luis, los objetivos de desarrollo del milenio también enfrentaron críticas y desafíos. Algunas de las metas no se alcanzaron en muchas regiones precisamente por conflictos, por la pobreza extrema persistente, la desigualdad de género, aunque mejoró, continuó siendo un problema significativo y las mejoras en salud materna fueron insuficientes en muchas áreas. Además, algunos críticos señalaron que los objetivos del milenio no abordaron adecuadamente cuestiones estructurales como la desigualdad económica y las injusticias sociales que subyacen en muchos países y en muchos problemas que se administran en todas partes. Ahora, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, pues su historia comienza con su adopción en el año 2000 por la Asamblea General de la ONU con el propósito de abordar problemas críticos de desarrollo global. Aunque los objetivos de desarrollo del milenio lograron avances significativos en áreas como la reducción de la pobreza extrema y la mejora en el acceso a la educación primaria, también revelaron limitaciones en sus enfoques y alcance. Al acercarse a la fecha límite del 2015, se hizo evidente la necesidad de un marco de desarrollo más integral y sostenible para abordar desafíos persistentes y emergentes. En respuesta a esta necesidad, la ONU organizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en el año 2012. Esta conferencia culminó con la adopción del documento El futuro que queremos, el cual propuso el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una extensión y ampliación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Posteriormente, un proceso de consulta inclusivo y participativo que involucró a gobiernos, sociedad civil, sector privado y ciudadanos de todo el mundo, dio forma a los nuevos objetivos. En septiembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas asociadas. Observa, Luis, cómo se pasó en un momento dado de 8 objetivos del milenio a 17 objetivos. ¿Cuáles son? Bueno, los voy a listar. El primero, fin de la pobreza. El segundo, hambre cero. El tercero, salud y bienestar. El cuarto, educación de calidad. El quinto, igualdad de género. El sexto objetivo, agua limpia y saneamiento. El séptimo objetivo, energía sostenible, asequible y no contaminante. El octavo objetivo, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno objetivo de desarrollo sostenible, industria, innovación e infraestructura. El décimo objetivo, reducción de las desigualdades. El onceavo objetivo, ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo número 12, producción y consumo responsables. El objetivo número 13, acción por el clima. El objetivo número 14, vida submarina. El número 15, vida de ecosistemas terrestres. El número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y hay un objetivo número 17 muy interesante que plantea las alianzas para lograr los objetivos. Es decir, estos objetivos reflejan una visión holística del desarrollo, integrando dimensiones económicas, sociales y ambientales. Aquí habría que decir adicionalmente, Luis, que los objetivos de desarrollo sostenible se agrupan temáticamente para facilitar su implementación y monitoreo. Por ejemplo, los objetivos relacionados con la erradicación de la pobreza y el hambre, con el número 1 y 2, se centran en la mejora del bienestar humano básico,
mientras que los objetivos sobre educación, salud y género se agrupan en torno al desarrollo social. Los objetivos ambientales son los números 13, 14 y 15 y se centran en la protección y gestión sostenible de los recursos naturales. Los objetivos económicos son los 7, 8 y 9 que promueven el crecimiento económico inclusivo y sostenible. Y ya observamos cómo el objetivo 17 es el objetivo que permite toda esa dinámica de alianzas y relaciones en función de la focalización de los esfuerzos para conseguir estos objetivos. Definitivamente son ambiciosos, son exhaustivos y sugieren para la humanidad, para los estados y para toda la sociedad un gran desafío. Yo solamente quisiera adicionar un par de cositas adicionales, ¿sí? Y es que hay desafíos, como es natural, en una empresa tan grande como la que se está proponiendo aquí en el marco de las Naciones Unidas. Y es que, por ejemplo, lo que representa la coordinación entre múltiples actores siempre va a ser un esfuerzo grande el que hay que hacer para alinear estratégicamente tantos intereses, esfuerzos y que se puedan concretar en un momento dado para consolidar avances relevantes en materia de desarrollo. Por otro lado, pues, la recopilación y el análisis de todos los datos. Observe usted cómo estamos hablando de 169 indicadores, cuántas mediciones hay que hacer a nivel global, a través de cuántas entidades y cuántos sistemas para poder lograr una lectura global de cómo se avanza. Aquí hay que decir, y esto está en casi todas las literaturas que se han producido últimamente sobre los avances del Objetivo de Desarrollo Sostenible, es como la COVID-19 generó un retraso, un rezago importante, sobre todo en materia de desigualdades, en muchos esfuerzos que se lograron adelantar en materia de la superación de la pobreza, por ejemplo, pues por efectos del COVID se generaron impactos muy importantes en muchas familias a nivel global. El cambio climático, observemos cómo el cambio climático, siendo un aspecto relevante para nosotros como equipo, como alianza, y que hemos desarrollado durante todos estos webinars, pues genera definitivamente un potencial, tiene un potencial muy grande para revertir todas unas décadas de progreso en materia de la reducción de la pobreza. Y los conflictos, tú sabes que a nivel global son muchos los conflictos que se administran en la actualidad y lamentablemente restringen la oportunidad de hacer un trabajo serio y estructurado por la mejora de las condiciones de vida de la sociedad, por el desarrollo económico y por la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias, Fabio. Excelente explicación. Creo que profundiza bastante en los temas que nos quedan muy claros. Y yo creo que a partir de esta intervención podríamos afirmar que los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, representan un marco global ambicioso, multifacético para abordar esos desafíos del desarrollo sostenible. Aunque han sido diseñados para ser inclusivos y universales, su éxito depende 100% de la voluntad política que se tenga, la cooperación internacional, la movilización de los recursos, la capacidad de los países que pueden implementar estas políticas para hacerlas realmente efectivas. Y en la medida, obviamente, de que el mundo avance hacia el 2030, la comunidad internacional va a intensificar, y creo que lo va a realizar, intensificar esos esfuerzos y la colaboración que estrechamente pues, va a superar los desafíos y obviamente lograr un futuro sostenible para todos. Entonces, yo, teniendo en cuenta todo esto que nos han explicado, que nos han expuesto Juan Carlos, Fabio, quisiera preguntarle a Juan Carlos, y en un momento pues, de este webinar, ¿qué nos puede decir Juan Carlos sobre los ODS 1? Bueno, con mucho gusto, Luis, y amigos y amigas, Fabio, aquí comienza la materialización de los objetivos que se propusieron en la ONU y todos los países que hacen parte de la misma. Por eso, cuando uno habla de la pobreza, donde hay un alto porcentaje de población que está en esa situación, y peor aún en pobreza extrema, tenemos que decir que este objetivo 1 se centra en ponerle fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
refleja el compromiso global de erradicar la pobreza extrema, que se define, como ya lo había dicho Fabio, en personas que tienen un ingreso de $1.25 al día. Entonces, aquí cada uno de nosotros haga la conversión de acuerdo al país en que nos encontremos, ¿ya? Y esto hace parte de que si resolvemos ese problema, intentaremos que las personas tengan acceso a recursos necesarios para una vida digna. Ya habíamos visto en el webinar anterior el tema de la pobreza multidimensional, que incluye falta de acceso a, entre otros elementos, educación, servicios de salud y condiciones de vida adecuadas. Ya, es una preocupación central de este objetivo, pobreza multidimensional. Pero este objetivo se propuso varias metas concretas. Una, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Y recuerden que lo hemos dicho, todo ocurre en el territorio. Entonces, en cada uno de nuestros municipios tenemos que decir cuál es la situación de esa población en pobreza extrema que vive en nuestro municipio para que asumamos un rol de acción sobre el mismo. El segundo es reducir al menos de la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones. Es un reto excelente, y lo digo excelente en el sentido de que es un reto importante que hay que visualizarlo en cada uno de los planes, programas y proyectos que se tienen en cada uno de los municipios en todos los países del mundo. El tercero es implementar sistemas y medidas de protección social para todos. ¿Ya? El cuarto es asegurar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y vulnerables, tengan iguales derechos a recursos económicos. Y un quinto tiene que ver con construir la resiliencia de los pobres y los que se encuentran en situaciones vulnerables, ¿ya? Que puedan adaptarse y poder asumir una visión diferente. Pero igualmente hay que asegurar una movilización significativa de recursos y políticas pro pobres y de desarrollo sostenible. Entonces, los indicadores para medir el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 incluyen la proporción de población que vive por debajo de la línea nacional de pobreza, la cobertura de los programas de protección social, el acceso a servicios básicos y recursos económicos y la capacidad de recuperación entre desastres o ante desastres y crisis económicas. Estos indicadores permiten monitorear y evaluar de manera efectiva cómo se están implementando las estrategias para reducir la pobreza. Llamado especial es cómo se están implementando estrategias para reducir la pobreza de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada uno de los municipios y departamentos de nuestro país. Las principales estrategias para lograr este objetivo incluyen implementación de políticas de protección social, en caso de subsidios, transferencias de efectivo y acceso a servicios de salud y educación, como se dijeron en el webinar anterior. Promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible, ¿ya? La creación de empleo decente y el apoyo a la agricultura y las pequeñas empresas son fundamentales para mejorar los ingresos y la seguridad económica de las personas, sobre todo aquellas personas pobres. Además, hay que hacer inversión en infraestructura básica, vivienda, agua potable, saneamiento básico. Es esencial para mejorar las condiciones de vida de toda la población, en especial la población vulnerable y en pobreza extrema. Por lo tanto, desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, se han realizado avances notables en la reducción de la pobreza extrema. Según un informe de la ONU, millones de personas han salido de la pobreza extrema gracias a las políticas de protección social y al crecimiento económico en varias regiones. Sin embargo, hay que entender que estos avances no han sido uniformes en toda la Tierra. Entonces, África subsahariana, Asia meridional, continúan teniendo las tasas más altas de pobreza extrema. Y de hecho, lo decía Fabio, la pandemia del COVID-19 exacerbó las desigualdades y revirtió ya algunos de los logros alcanzados con los objetivos anteriores. Entonces, esos rezagos que se tienen
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 se deben a varios factores. Por ejemplo, la falta de financiación adecuada, insuficiente implementación de políticas de protección social y las barreras estructurales que aún persisten. Por ejemplo, tenemos problemas todavía de discriminación, de desigualdad de género, ¿ya? Dificultan estos elementos que se erradique la pobreza. Adicional a eso, tenemos una situación de cambio climático adicional a los conflictos armados, como el caso colombiano, que afectan negativamente a las poblaciones vulnerables, haciendo de hecho más difícil mejorar sus condiciones de vida. Con estos retos y en qué consiste este objetivo de desarrollo sostenible con todos sus componentes, Fabio, Luis y amigos y amigas, es el gran reto que tenemos en cada uno de nuestros territorios en Colombia y en los países donde estamos presentes. Juan Carlos, es evidente, ¿verdad?, que con lo que tú nos dices, que aun cuando se han logrado avances significativos en la reducción de la pobreza extrema, alcanzar ese objetivo del ODS 1 para el 2030, pues va a requerir un esfuerzo sostenido y concertado por parte de todos los actores involucrados. Creo que será y va a ser necesario aumentar la movilización de recursos, de fortalecer las políticas de protección social, promover el crecimiento económico incluso y abordar causas subyacentes de la pobreza. O sea, esto no va a ser solo, sino a través de acciones coordinadas y efectivas que se podría como pensar que se van a garantizar que nadie se quede atrás en la lucha con la pobreza. Bueno, yo con esta definición que ustedes nos acaban de exponer y reconociendo la perspectiva compleja y sistemática de las acciones que representa el avance hacia la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible, yo quiero preguntarle a Fabio cuáles son las principales interrelaciones que existen entre el ODS 1 y los demás ODS. Bueno, pregunta muy importante, Luis, porque pues con ella se ratifica una vez más la necesidad de ver los objetivos de desarrollo sostenible en su conjunto, para aproximarnos a la noción de desarrollo que integre el conjunto de condiciones necesarias para mejorar nuestra calidad de vida como humanidad, mientras crecemos económicamente y avanzamos hacia la conservación de la biodiversidad, hacia el cuidado de la naturaleza. Entonces, para lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 1, que es el fin de la pobreza, definitivamente es crucial reconocer la interconexión y la sinergia entre este objetivo y los demás. Yo voy a hacer alusión a algunos, por efectos del tiempo y por los alcances de este webinar. Pero, por ejemplo, en relación con la educación de calidad, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 4, la educación es una herramienta fundamental para romper el ciclo de la pobreza. Al mejorar las habilidades y competencias, las personas tienen mayores oportunidades de empleo y mejores ingresos. La inversión en educación también contribuye a la igualdad de género, que es el objetivo de desarrollo número 5, y al desarrollo económico sostenible, que es el objetivo número 8. Ahora pensemos en relación con el objetivo de desarrollo sostenible número 3, salud y bienestar. Pues una población sana es más productiva y capaz de participar en el desarrollo económico. La reducción de la mortalidad infantil y materna, por ejemplo, pero también el control de enfermedades contribuye directamente a la reducción de la pobreza, sobre todo porque las familias no se ven forzadas a gastar sus recursos en atención médica. Pensemos en el objetivo de desarrollo número 5, igualdad de género. Ya está demostrado que la igualdad de género es crucial para la erradicación de la pobreza. Cuando las mujeres tienen acceso igualitario a la educación, la salud y el empleo, contribuyen significativamente a la economía y mejoran las condiciones de vida de sus familias y comunidades. La igualdad de género también está vinculada a la reducción de la pobreza infantil y a la mejora de la salud y de la educación de manera ostensible. Pensemos en el objetivo de desarrollo número 8, el trabajo decente y el crecimiento económico. Pues observemos cómo el crecimiento económico inclusivo y el empleo decente son fundamentales para reducir la pobreza. Las políticas que apoyan el empleo formal y protegen los derechos laborales contribuyen a la estabilidad económica de las familias y a la reducción de la pobreza. Ahora pensemos por un momento, Luis y Juan Carlos,
La producción y el consumo responsable, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 12. La producción y el consumo responsable contribuyen a la sostenibilidad ambiental y económica. Al reducir el desperdicio y promover la eficiencia de los recursos, se pueden liberar más recursos para las poblaciones vulnerables y asegurar un desarrollo sostenible que beneficie a todos. Y ya Juan Carlos estaba citando los grandes desafíos para poder sacar adelante la superación de la pobreza en términos de inversión. Un objetivo que nos gusta mucho, que es recurrente en nuestro webinar, en nuestro espacio de análisis y reflexión, la acción por el clima, el objetivo de desarrollo sostenible número 13. Pues el cambio climático, ya sabemos, afecta desproporcionadamente a las comunidades pobres y vulnerables. La implementación de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático puede reducir los riesgos y proteger los medios de vida de las personas, contribuyendo así a la reducción de la pobreza. Gabriel, voy a mencionar el último objetivo en relación con el ODS número 17, toda vez que las alianzas y la cooperación internacional son esenciales para movilizar los recursos necesarios y compartir conocimientos y tecnologías. La colaboración entre gobiernos, sector privado, sociedad civil y organizaciones internacionales puede acelerar el progreso hacia la erradicación de la pobreza, y yo agregaría aquí una línea adicional recogiendo el planteamiento de Juan Carlos. Todo sucede en los territorios y esto también es responsabilidad de nuestros actores territoriales, incluyéndonos a quienes estamos acá conectados. Muchas gracias, Fabio. La erradicación de la pobreza no puede lograrse de manera aislada. Todo queda claro. Nos toca trabajar en comunidad, en conjunto. Eso es lo que lo hace esencial para adoptar un enfoque holístico que aproveche la sinergia entre todos los ODS. Al abordar simultáneamente la educación, la salud, la igualdad de género, el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y las alianzas, es que se puede crear condiciones propicias para reducir reducir de manera sostenible la pobreza y poder lograr un desarrollo equitativo y duradero para todos. Ahora pues vamos a considerar dos asuntos que son muy claves y que son propios de los objetivos que estamos persiguiendo en este webinar. Pues para ello invito a Juan Carlos que nos hable sobre el liderazgo desde lo local y lo que se debe hacer desde la administración municipal para poder avanzar hacia la superación de la pobreza a partir de lo definido y que se ha aplicado de los objetivos de desarrollo sostenible número 1. Bueno, gracias a Luis, y como terminó Fabio diciendo, todo ocurre en los territorios. Por lo tanto, el fortalecimiento de las capacidades locales es esencial para superar la pobreza. Las administraciones municipales, de hecho, juegan un papel crucial ya en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 a nivel local. Aunque la erradicación de la pobreza es una apuesta global y nacional, las acciones a nivel municipal pueden tener un impacto significativo en la mejora de la vida de las personas, ¿ya? Y de hecho lo tiene, ¿ya? Porque es allí donde se realizan las acciones. Voy a describir de una manera sintética algunas estrategias que se pueden considerar deberíamos adoptar para contribuir al logro de ese objetivo de desarrollo sostenible 1. Lo primero sería el desarrollo de políticas de protección social. Esta estrategia puede consistir en implementar y fortalecer programas de protección social que proporcionen apoyo financiero y servicios básicos a las poblaciones más vulnerables. Para lograr esta política, podríamos plantearles algunas acciones. Primero, crear programas de asistencia directa, como subsidios de vivienda, alimentos, servicios básicos para familias de bajo ingreso. Otro componente, otra acción, sería implementar sistemas de transferencia monetaria condicionada que incentiven la asistencia a la escuela y las visitas médicas regulares. Establecer redes de seguridad social que cubran a trabajadores informales y desempleados. Otra política puede ser la promoción de la educación y la capacitación. Y de hecho es fundamental. Esta es una estrategia
que puede facilitar el acceso a la educación de calidad y a programas de capacitación de tipo laboral para mejorar las habilidades y capacidades y, de hecho, las oportunidades de empleo de la población. ¿Qué acciones se pueden trabajar para lograr esta estrategia? Hombre, hay que invertir en infraestructura educativa, garantizar que todas las escuelas estén adecuadamente equipadas, ¿ya? Pero también hay que ofrecer programas de alfabetización y capacitación técnica para adultos y jóvenes desempleados. Igualmente, se debe establecer, y hay una palabra recurrente, como dice Fabio, alianzas con empresas locales para programas de formación profesional y aprendizaje. Es una palabra fundamental. Otra estrategia debe ser fomentar el empleo y el emprendimiento, ¿ya? Miren que hay que subsidiar, pero hay que generar procesos de generación de ingresos a través del empleo y el emprendimiento. Esta es una estrategia que debe crear un entorno favorable para la generación de empleo y el emprendimiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Acciones que pueden apoyar este proceso, esta estrategia. Hombre, hay que facilitar el acceso a microcréditos y financiamiento para emprendedores locales. Organizar ferias de empleo y eventos de networking para conectar a esos emprendedores con el mundo, con compradores, con proveedores de bienes y servicios que ayudan a fortalecer los emprendimientos locales. ¿Ya? Y eso, de hecho, debe aumentar el empleo local, ¿ya? Pero también hay que actuar con la promoción de programas de desarrollo de habilidades empresariales y asesoramiento para nuevos empresarios, ¿ya? Otra estrategia es el acceso a servicios de salud de calidad. Esta estrategia debe mejorar el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad para todas las personas, especialmente para aquellos, de hecho, más vulnerables. ¿Qué acciones se pueden plantear para lograr esa estrategia? Establecer clínicas y centros de salud en comunidades desatendidas. Me van a perdonar lo que voy a plantear, pero digamos los gobiernos deben llegar donde está la población y no la población donde están los gobiernos. ¿Ya? Hay que implementar campañas de salud pública para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Pero también hay que ofrecer programas de salud materna e infantil gratuitos o a bajo costos, ¿ya? Otra estrategia que les propongo es el desarrollo de infraestructuras básicas, ¿ya? Con esta estrategia se debe mejorar la infraestructura básica existente, ¿ya? Como vivienda, agua potable, saneamiento, transporte, vías, ¿ya? Que deben ayudar a mejorar las condiciones de vida digna de la gente. ¿Qué acciones se pueden ayudar o crear para lograr esa estrategia? Pues hay que invertir en proyectos de vivienda social para proporcionar viviendas asequibles y seguras. Hay que garantizar el acceso universal al agua potable limpia y un sistema de saneamiento adecuado. Hay que mejorar el transporte público y las infraestructuras de caminos para facilitar el acceso a servicios y oportunidades de empleo. Pero también les propongo una estrategia que tiene que ver con la participación comunitaria y la gobernanza inclusiva. Esta es una estrategia que debe fomentar la participación comunitaria y la gobernanza para asegurar que las políticas y programas respondan a las necesidades de todos los ciudadanos. Eso implica que los actores sean incluidos en los procesos de toma de decisiones. Algunas acciones que me atrevería a proponer serían la creación de consejos comunitarios, foros de participación ciudadana para involucrar a los residentes a la toma de decisiones, ¿ya? Pero también pueden promover el tema de la transparencia, el colocar en las páginas web de todas las entidades la información de todos los aspectos de la administración. Eso implica un proceso continuo de rendición de cuentas de las administraciones. Pero también otra acción puede ser el asegurar que las políticas y programas municipales sean inclusivos y atiendan a las necesidades reales de grupos, sobre todo aquellos que son marginados. Y finalmente una reiteración, no por capricho, y es que hay una estrategia que planteamos y es la necesidad de alianzas y de cooperación, de trabajo en conjunto, de vincular a todos los actores.
Esto implica que se establezcan alianzas con gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y otros actores relevantes para movilizar recursos y conocimiento. Y esto lo planteamos en un webinar, ¿ya? ¿Qué acciones se pueden ejercer? Uno, colaborar con organismos internacionales y nacionales para acceder a financiamiento y asistencia técnica, ¿ya? Eso implica mejorar las capacidades locales. También se pueden promover alianzas público-privadas para proyectos de desarrollo local. Participar en redes y coaliciones de ciudades para compartir experiencias buenas y buenas prácticas. Igualmente hay un modelo de alianza que lo hemos mencionado, pero quiero reiterarlo. Es la alianza privado-comunitaria. Es decir, el sector privado presente en las empresas y en las organizaciones sociales son una alianza perfecta para vincularse como un actor básico para superar la pobreza en cada una de las regiones. Luis Gabriel, yo creo que eso podrían ser algunas estrategias para el desarrollo del liderazgo local. Micrófono. Muy bien, Juan Carlos, por esta buena descripción que nos ha hecho. Yo he tomado aquí nota. Primo, haz una pausa y vuelva a intervenir para que se pueda editar bien. Vale. Muy bien, Juan Carlos. Esa es una descripción bien detallada y me tomé el trabajo de anotar algunas de las que enunciaste. Políticas de protección social, la educación y capacitación, empleo, emprendimiento, servicios de salud, infraestructura básica, participación comunitaria y alianza y cooperación. Yo quisiera, basado en estas dos últimas, sobre todo lo que es la participación comunitaria y alianza y cooperación, del cual, pues obviamente, los administradores municipales deben avanzar hacia la superación de la pobreza. Y sobre estos dos puntos, preguntarle en ese mismo sentido a Fabio, ¿cuál es el rol que debería jugar la sociedad civil para la superación de la pobreza? Bueno, Luis, muy bien, muy bien. Además, porque esa pregunta que le hiciste a Juan Carlos y sobre todo la respuesta que Juan Carlos nos compartió, muy estructuradas, muy completas, justamente le dan alcance al espíritu del webinar, si me permite, porque hemos hecho todo un recorrido desde lo que significan las Naciones Unidas, las agencias que las conforman, por supuesto algunas de ellas, pero también esta descripción de los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, para comprender que si bien esto es un asunto de importancia global, de carácter internacional y que también compromete a los diferentes gobiernos, definitivamente se necesita un liderazgo claro por parte de los territorios. Entonces, Juan Carlos ha hecho una gran exposición en este momento de ese rol, de esa responsabilidad que puede asumirse desde un ente territorial, desde una administración municipal. Y ahora con esta pregunta, pues se ratifica, por supuesto, que la sociedad civil ha de jugar un rol fundamental en este proceso. Lo habíamos comentado en el webinar anterior en términos de que definitivamente la superación de estos desafíos no se logra solo desde la institucionalidad pública. Se requiere avanzar de manera conjunta. Entonces, al colaborar con gobiernos, comunidades locales, sector privado y otros actores relevantes, las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel clave en la superación de la pobreza, en el logro de lo que está estipulado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1. Y yo voy a tratar de hacer un símil de la presentación que hizo Juan Carlos. Eventualmente voy a citar algunas cosas que son muy parecidas, porque ciertamente, como este es un propósito común, tanto entidades públicas como sociedad civil pueden encontrarse para abordar asuntos comunes. Entonces, por ejemplo, un aspecto clave que puede trabajar estas organizaciones es la sensibilización y la educación. Aquí se puede informar y concientizar a la población sobre las causas
y las consecuencias de la pobreza, así como las acciones que pueden tomarse para combatirlo. En lo concreto, se puede organizar campañas de sensibilización en comunidades locales, en escuelas, activar medios de comunicación. También se pueden facilitar talleres y capacitaciones sobre temas relacionados con la pobreza. También en relación con los derechos humanos, el acceso a recursos y el empoderamiento económico, que es un asunto esencial. Por otro lado, Luis Gabriel, yo diría que el fortalecimiento de las capacidades, siempre hablamos del incremento de las capacidades como un factor determinante, y aquí hablar de la capacitación a comunidades, en grupos vulnerables, para que puedan participar activamente en la mejora de sus condiciones, eso es un asunto relevante. Es decir, hay que brindar formación en habilidades empresariales, en gestión financiera, en desarrollo de proyectos. También es importante facilitar el acceso a información y recursos sobre programas de protección social y oportunidades de empleo. Una acción adicional dentro de esta línea podría ser promover la participación y la organización comunitaria para abordar los desafíos locales de manera colectiva. Una tercera línea clave por parte de las organizaciones de la sociedad civil es la incidencia política, ese diálogo de política permanente con las entidades para poder avanzar hacia soluciones realmente ajustadas a las necesidades de los territorios. Entonces, toda esta abogacía en clave de políticas y programas gubernamentales que promuevan la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios básicos para todos. Yo diría que aquí se puede enfatizar, por ejemplo, en la realización de investigaciones y análisis para identificar políticas y prácticas efectivas en la lucha contra la pobreza, en abogar por la adopción e implementación de leyes y programas que garanticen el derecho a la vivienda, la educación, la salud y el empleo digno, toda vez que desde el webinar anterior y sobre todo en este hemos ratificado que la pobreza es un asunto que se resuelve de manera integral. Y por otro lado, una línea dentro de ese planteamiento también puede ser movilizar a la sociedad civil para participar en procesos de formulación de políticas y presupuestos participativos. Yo me atrevería a compartir una más, que esté asociada, por ejemplo, a la prestación de servicios sociales. Es decir, aquí es necesario complementar los esfuerzos gubernamentales mediante la prestación directa de servicios sociales a personas y comunidades en situación de pobreza. Hay que sumar esfuerzos para avanzar en ese sentido. Y se puede establecer centros comunitarios que ofrezcan servicios de salud, de educación, de nutrición y de asistencia social. Proporcionar alimentos, ropa y refugio a personas sin hogar o en condiciones de extrema necesidad, pero también facilitar el acceso a microcréditos y programas de capacitación laboral para promover el emprendimiento y la inclusión económica. Todo esto se puede hacer desde la sociedad civil. Y en ese sentido, lo que planteaba Juan Carlos también me parece esencial, y es cómo la sociedad civil se fortalece, amplía su red de relaciones, construye alianzas. Y fíjense que en un momento dado hemos hablado de alianzas público-privadas, público-comunitarias, privado-comunitarias, de tal suerte que se pueda avanzar de forma sinérgica hacia la superación de estos desafíos. Una última que se me acaba de ocurrir aquí, me disculparán la ocurrencia, y es, por ejemplo, todo lo que se puede hacer en materia de innovación y de experimentación. Es decir, aquí desarrollar e implementar nuevas ideas, enfoques, tecnologías para abordar los desafíos de la pobreza de manera efectiva y sostenible. Recordemos que no hay fórmulas que apliquen de igual manera a todos los territorios, reconociendo esa gran diversidad que caracteriza a nuestros territorios. Entonces aquí hay que fomentar la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar el acceso a servicios básicos como energía, agua, vivienda. Hay cosas muy interesantes de la forma como se organizan ciertas comunidades para resolver sus propios problemas. También apoyar iniciativas de economía social y solidaria que promuevan la inclusión económica y el desarrollo local. Y por otro lado, pues, experimentar con enfoques participativos y adaptativos que involucren a las comunidades en la identificación y la implementación de soluciones a sus propios problemas. Recordemos que aquí tenemos toda la oportunidad de acortar la curva de aprendizaje si traemos experiencias a nuestro territorio. Pero esa traída de la experiencia a nuestro territorio significa que hay que contextualizarla y hay que aprender sobre la marcha, validarla para poder ratificar
si efectivamente ese es un camino que nos ayuda o no. Eso sería, Luis Gabriel. Muchas gracias, Fabio, con estos aportes. Bueno, podemos inferir y mirar que las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel único y valioso en la lucha contra la pobreza y en la promoción del desarrollo sostenible. Obviamente, adoptando estrategias centradas en la sostenibilidad, el fortalecimiento comunitario, la incidencia política y la prestación de servicios sociales, obviamente acompañado de un monitoreo constante, se puede llegar a lograr esos indicadores, se pueden superar de alguna manera. Bueno, ya estamos cerca del cierre de este webinar y quiero que Juan Carlos y Fabio nos cuenten cómo podemos relacionar el ODS 1 con las medidas de adaptación y el cambio climático. Bueno, me atrevería yo a comenzar con este ejercicio porque estamos hablando de complejidad, que es un eje, digamos que no solamente teórico, sino práctico en el análisis de las realidades. Entonces podríamos plantear que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 se centra en la erradicación de la pobreza, pero al mismo tiempo está estrechamente relacionado con la acción climática y de hecho, como lo explicó Fabio, con otros objetivos de desarrollo sostenible que están orientados pues, a la generación de resiliencia y a la conservación de la biodiversidad en varios aspectos. Sí. Primero podríamos plantear que hay una vulnerabilidad de las poblaciones pobres ante el cambio climático. ¿Ya? Estas poblaciones suelen ser las más vulnerables a los impactos del cambio climático, ya que a menudo dependen directamente de los recursos naturales para su sustento, ¿ya? Y tienen, de hecho, pues, lamentablemente, menos capacidad para adaptarse a esa misma situación, ¿ya? La erradicación de la pobreza ya puede contribuir a reducir esa vulnerabilidad, ¿ya? Que tienen esas poblaciones si se les mejora el acceso a recursos y a oportunidades económicas, lo que les puede permitir adoptar medidas de adaptación a las situaciones climáticas que se presentan. Otro aspecto es el acceso a servicios básicos y desarrollo resiliente, que es la relación, ¿ya? Por lo tanto, erradicar la pobreza implica garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, energía y vivienda adecuada. Son servicios fundamentales, tanto para mejorar las condiciones de vida de las personas como para fortalecer su capacidad de hacer frente a los impactos del cambio climático. Un desarrollo resiliente, el número 11, garantiza la disponibilidad y sostenibilidad de estas infraestructuras básicas porque eso es esencial para lograr tanto el Objetivo de Desarrollo 1 como el tema de la acción climática. Por último, quisiera mencionar que hay una relación y es que la gestión sostenible de los recursos naturales, que ya lo hemos también conversado de alguna manera, ya la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales que se encuentra en el ODS 15 son fundamentales para el bienestar humano y la reducción de la pobreza. Muchas comunidades pobres dependen directamente de los servicios ecosistémicos para su subsistencia, como el caso de la pesca, la agricultura, el turismo, ¿ya? Pero cuando hay degradación de esos recursos debido al cambio climático, entonces las consecuencias son muy graves para la seguridad alimentaria y los medios de vida de esas poblaciones. Por lo tanto, proteger la biodiversidad y promover prácticas de uso sostenible de los recursos naturales es esencial para abordar tanto la pobreza como el cambio climático como un tema articulado. Esos serían mis puntos. Genial, genial, Juan Carlos. Ahora me toca a mí tratar de comprender qué plantear. Pero voy a hacerlo desde la siguiente perspectiva, sobre todo en términos complementarios. Yo propondría que aquí hay un asunto también asociado a la adaptación climática y a la resiliencia comunitaria. Entonces, las acciones de adaptación climática que buscan fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático son cruciales frente a los impactos, por supuesto, del cambio climático, ¿verdad? Es decir, son cruciales para proteger a las poblaciones pobres y vulnerables. Esto puede implicar la implementación de medidas como la construcción de infraestructuras resilientes, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, la diversificación de los medios de vida.
Al abordar la adaptación climática, se pueden mejorar las condiciones de vida de las personas más afectadas por la pobreza y reducir su vulnerabilidad a futuros impactos climáticos. Y por último, mi estimado Luis Gabriel y Juan Carlos, y para todas y todos quienes están acá, yo diría que el asunto de las inequidades climáticas y sociales es un asunto relevante. Recuerdo mucho la presentación de Luis Gabriel en el webinar pasado y que lo alcanza a retomar Juan Carlos también durante esta, y tiene que ver justamente con esa idea de que las inequidades climáticas y sociales están estrechamente relacionadas. Las comunidades pobres y marginadas suelen sufrir de manera desproporcionada los impactos del cambio climático, mientras que tienen menos recursos y capacidades para adaptarse. Por lo tanto, abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 también implica abordar las inequidades climáticas y sociales al garantizar que todas las personas tengan acceso a oportunidades económicas, servicios básicos y medidas de protección frente a los riesgos climáticos. Gabriel, tienes el micrófono apagado. Enciéndelo, tómate un tiempo y haz la intervención. Muchas gracias, Fabio Alberto y Juan Carlos, por sus apreciaciones en este tema. Y ya en el cierre que nos encontramos, voy a tomar el espacio para hacer algunas conclusiones que nos permitan revisar y recordar todo esto que nuestros panelistas nos han aportado en este día, en este webinar, donde hemos hablado sobre el ODS 1, que está intrínsecamente relacionado con la acción climática, y los otros ODS, que están orientados obviamente a la adaptación climática y a la conservación de la biodiversidad. La erradicación de la pobreza es fundamental para medir la vulnerabilidad de las poblaciones más afectadas por el cambio climático, que de una u otra manera pues, se busca mejorar su capacidad de adaptación y promover un desarrollo sostenible y equitativo. Esto con el ánimo de lograr avances significativos en los objetos interrelacionados, donde se hace crucial adoptar un enfoque integrado, coordinado, que aborde tanto las causas de la pobreza como los desafíos climáticos y ambientales. Otras conclusiones que debemos tener en cuenta son, y nos ponía bastante Fabio, es que los objetivos de desarrollo sostenible representan una hoja de ruta que es bastante crucial para poder abordar los desafíos más apremiantes que de una u otra manera pues también están enfrentando toda la humanidad en este siglo XXI. Y desde la adopción del 2015, los ODS han proporcionado en el marco global para la acción en áreas críticas como la pobreza, el cambio climático, la igualdad de género, la protección del medio ambiente, con gran importancia. Los objetivos de desarrollo sostenible pues radica en un enfoque integrado y holístico que reconoce la interconexión entre los diversos aspectos del desarrollo sostenible y la necesidad de abordarlos de manera coordinada y colaborativa a nivel mundial. Dentro de los ODS y el ODS 1, Juan Carlos Fabio, se centra la erradicación de la pobreza en todas sus formas, lo cual lo hace fundamental debido a que la pobreza es un obstáculo significativo para el desarrollo humano y el bienestar de las personas en todo el mundo. Y de esta manera, pues la superación, buscar superar la pobreza, pues obviamente no es solo cuestión de justicia social, sino también una condición necesaria pues, que se busquen para lograr esos objetivos y otros objetivos también, como son la salud, la educación, la igualdad de género. Entonces, ahí es donde debemos nosotros a través del ODS 1 reconocer la complejidad de la pobreza, la necesidad de abordar tanto sus causas estructurales como también las manifestaciones que son más visibles de los tipos de pobreza que se tienen en estos momentos y que podemos reconocer. Entonces, dentro de esta conclusión debemos ver que la búsqueda de las soluciones para la superación de la pobreza requieren un enfoque multifacético, pues que combine
medidas globales, nacionales y locales, del cual nosotros tenemos que mirar que a nivel global es crucial para fortalecer la cooperación internacional y la solidaridad entre los países para poder movilizar recursos y compartir conocimientos y tecnología. La implementación de estas políticas económicas que pues, son justas, obviamente, y que de una manera se transfiere a una equidad, ¿sí? A nivel nacional, pues se hace fundamental para reducir las desigualdades y crear las oportunidades para todos. A nivel local, es muy importante para las administraciones locales, las comunidades y las autoridades municipales, pues obviamente que desempeñan un papel bastante crucial en la implementación de programas y proyectos que aborden estas necesidades específicas que las poblaciones más vulnerables y marginadas están viviendo en estos momentos. Bueno, otro punto es que la erradicación de la pobreza no es solo una responsabilidad de los gobiernos, también es de la sociedad. Creo que lo hablábamos en un momento, lo importante de esa participación de la comunidad, de la sociedad civil, de todos los ciudadanos individuales, obviamente unidos a través de alianzas que se deben volver sólidas cada vez, deben ser más colaborativas entre todos los actores que permitan abordar de una manera efectiva los múltiples factores que contribuyen a la pobreza para garantizar que nadie se vaya atrás que quede atrás del camino en el desarrollo sostenible. Es imperativo, obviamente, pues adoptar un enfoque inclusivo, participativo, que involucre a todas las partes interesadas en la planificación, implementación y el monitoreo de las acciones para la superación de la pobreza. En conclusión, Fabio o Juan Carlos, los ODS, en particular el ODS 1, representan un compromiso global para construir un mundo más justo, un mundo más equitativo, un mundo más sostenible para las generaciones presentes y futuras. La superación de la pobreza es un desafío monumental, pero es posible con la voluntad política, la colaboración internacional y las acciones coordinadas de todos los niveles. Yo sé que al trabajar juntos, y este webinar tiene ese espíritu de llevar esa motivación a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo a través de este webinar, que tengamos un objetivo común para que podamos realmente transformar las sociedades y construir un futuro más próspero y equitativo para todos. Bueno, por estas reflexiones finales, vamos a dar por cerrada esta sesión y queremos invitarlos a la tercera, que dedicaremos también a analizar con más detalle los asuntos de la pobreza en Colombia. Los esperamos para el próximo jueves, 3:30 de la tarde, a 4:30 estaremos con ustedes. Agradecerle nuevamente, Fabio, Juan Carlos, por su participación y nos veremos dentro de 8 días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.